Hola hermanos, estamos listos para el devocional de hoy. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 34. Y hay bueno, en esta porción hay dos historias, pero quise referir a una sola que es de una mujer que había estado muy enferma por años y no tenía ninguna solución a su aflicción. Y a veces nosotros nos sentimos así, que estamos en una situación donde no vemos salida, donde solo vemos nublado, oscuro, y pensamos que de esta no sé cómo vamos a salir, pero, pero hay un Dios que es grande y todopoderoso, y esto es lo que se muestra acá. Este devocional, cuando lo leí, pensaba en eso. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando pasan cosas que nos descolocan, porque pasan, y a veces pasan más a menudo de lo que nos gustaría, se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que no se le ha escapado ni un milímetro de lo que está sucediendo, a pesar de que para nosotros sea sorpresivo y nunca esperábamos algo así, etcétera? Al Señor no, nunca. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que nos enseña estas verdades, de que tú estás siempre con nosotros, que podemos acudir a ti en todo momento en los méritos de Cristo, Señor, en oración, y tú respondes. Y muchas veces fallamos en nuestra fe porque ni siquiera se nos ocurre orar, sino solo nos desesperamos, porque a veces las circunstancias nos abruman, la angustia nos consume. Pero tú estás sobre esas cosas, Señor, y gracias por recordarnos en este texto esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Qué había pasado antes? Había expulsado algunos demonios y ya venía haciendo muchos milagros y se estaba haciendo sumamente conocido por eso. Todo el mundo sabía de él por todas las manifestaciones divinas que él hacía y lo veían con sus ojos y no lo podían negar. Entonces, ¿qué quería hacer la gente? Obviamente, estar con él. Entonces dice que se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba por la hija que estaba muriendo, y esa es una historia que viene a continuación. En el 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Quiero hacer énfasis en esto de la gran multitud. ¿Qué hacía? Seguía a Cristo. Suena lindo, ¿cierto? Una multitud siguiendo al Señor. Pero lo que vamos a ver en el texto que no tiene nada de lindo, porque no lo seguía por la fe, no lo seguía por la salvación que tenemos en Él, tampoco lo seguía por buscar el camino correcto en la vida de ellos. No les interesaba nada de eso. Y eso es sumamente triste. Y es lo que vemos hoy día en el mundo. Muchos hablan de Jesús, pero no han rendido su vida a Él, reconociendo que Él es Dios. Pero, siempre aparecen estos pero. Versículo 25. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tenemos que reconocer que esta era una mujer impura, por lo tanto no podía estar allí por la ley de Moisés. Uf. ¿Y por qué estaba ahí? Y esto es lo interesante, esta mujer actúa por fe, lo que la mueve a ella es la fe. Cuando oyó, creyó y fue e hizo. Y eso es lo que pasa con la fe. Cuando el Señor nos da la fe, creemos, o sea, primero porque oímos la palabra de la salvación, la creemos y somos transformados, por lo tanto ahora hacemos las cosas del Señor y seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón anhela al Dios Todopoderoso y quiere alabar siempre su nombre, adorarlo eternamente, partiendo desde ahora.
Pero como todavía estamos en este cuerpo impuro, a veces nos cuesta. A veces dejamos eso de lado y no actuamos por fe, sino que actuamos como el mundo. Y esperamos del Señor que responda a nuestras oraciones, que sabemos que nos van a hacer bien, que vamos a salir de las dificultades, que vamos a estar mejor, que vamos a lograr tener incluso algo que anhelamos y todavía no lo tenemos, etcétera. Que es lo mismo que pide el mundo. Yo no digo que orar al Señor pidiendo cosas esté mal. A lo que voy yo es con qué corazón lo estamos haciendo. Y esto yo ya lo he dicho antes. Y aquí uno ve el corazón de gente que actúa como el mundo, de hecho vemos el mundo, y el corazón de otros que ven con la fe, que actúan por fe. Y este devocional yo rescataba esto, de Señor, tenemos que verdaderamente cada vez que vayamos a tu presencia, ir con fe, con un corazón absolutamente abierto, entregado a ti, porque tú eres Dios. Solo por eso, porque tú eres Dios, no porque yo vaya a obtener algo, porque tú tienes ya lo mejor para mí. ¿Y qué es eso? Lo que tú sabes. A lo mejor yo no lo sé. A lo mejor es esta prueba que estoy viviendo y eso va a ser lo mejor para mí en este momento. Una enfermedad grave, la muerte de un familiar. Y nos ha tocado vivir esas cosas y la estamos viviendo. Pero el Señor está por sobre esas cosas y tiene propósitos para su gloria y para bien nuestro en cada una de ellas. ¿No las vemos ahora? Probablemente no las veamos ahora. Bueno, fe, actuemos por fe. Postrémonos delante del Señor y roguémosle a Él que nos ayude a avanzar según lo que Él quiere. Sigo. 28. Porque decía esta mujer, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, bueno, y fue restaurada su salud. Qué tremenda respuesta. ¿Qué hizo ella? Dice, tocó su manto. Y el tema no es que haya tocado el manto. Hay que tocar el manto de Jesús para esto. No, no, no. El tema es la fe. ¿Por qué obtuvo respuesta? Y es lo que dice a continuación. Jesús dice en el 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y este es un versículo tremendo. Porque cuando el Señor ve la fe, Él actúa. ¿Cuándo aquí vio la fe? Lo dice de esa manera. Alguien tocó mi vestido, salió poder de mí. Y este salió poder de mí es, yo respondí a esa fe. Y es un versículo tremendamente esperanzador, tremendamente consolador y que nos da mucho ánimo, porque cada vez que vamos con fe genuina al Señor, Él responde. Eso es lo que está enseñando acá. No, no es tocar el manto, es el corazón. Y tanto fue así que la mujer, cuando escucha al Señor, va y dice, y es interesante en el 33, entonces la mujer, temiendo, temblando y sabiendo lo que se hizo en ella. Y uno ve qué hace la fe en el que tiene fe. Temer al Señor, conmoverse delante de Él. Este temblar no necesariamente lo puedo traducir como temblar de miedo. A veces el gozo uno no lo puede detener, ¿no? Es impresionante lo que uno ve en esta mujer, pero sobre todo sabiendo la respuesta del Señor, conociendo lo que el Señor hizo en mí. Eso es lo que está mostrando esta mujer. Y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, derramó su corazón delante de él. Así actúa nuestra fe. Nosotros también lo hacemos. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y le respondió dos cosas. Si bien restauró su salud, la salvó. ¿Por qué? Por la fe. Es un pasaje realmente impresionante y, como dije recién, muy animador para nosotros. ¿Vamos a pasar dificultades? Sí. ¿La estamos pasando? Absolutamente. ¿Estamos afligidos? Sí. Estamos en un año que va a ser sumamente difícil. Ya estamos muchos confinados en nuestras casas y no sabemos cuándo va a pasar la cuarentena. Da lo mismo. Al Señor no se le ha ido de las manos. ¿Y qué busca Él? Nuestra fe en todo esto. No, Él sabe cuáles son las aflicciones y Él tiene poder sobre todas ellas, ¿no? Y lo hemos leído cuántas veces. Entonces, ¿por qué a veces dudamos? ¿Por qué a veces se nos olvida? ¿Por qué a veces pensamos que nosotros sí y Él no? Eso no es fe. En Lucas
Hay un pasaje donde también habla de que Jesús estuvo sanando, quitando demonios y haciendo una serie de milagros. Había sanado incluso a la suegra de Pedro, allá en el capítulo 4. Y dice en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, wow, Señor, quiero saber incluso mucho más de ti, hacer mi devocional diario, seguir leyendo capítulos, quiero oír tu voz. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué realmente estamos buscando al Señor? Así comencé este devocional. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? Y eso va obviamente determinar cuál es nuestra respuesta. ¿Dejarlo fuera? ¿O realmente ahí derramar nuestro corazón delante de Él? Porque ¿qué es lo que busca Él? Y lo dice en el versículo siguiente. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Perdón, me equivoqué de versículo. Pero él, en el 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y la respuesta del Señor lo muestra a Él completamente. Él quiere salvar, Él quiere restaurar, Él quiere tomar al hombre pecador y hacer de él, de ese hombre, un creyente para su gloria. Transformarlo completamente, bendecirlo enteramente. Todas esas garantías las tenemos en el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender siempre, ¿qué estoy buscando en Él? Porque la Escritura nos dice que Él está buscando de nosotros, claramente, como a esta mujer. Amén. Dios te bendiga.